Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su programa Tertulias Parlamentarias. En este caso vamos a estar con un invitado especial, el doctor Santiago Fujimori, con quien veremos uno de los proyectos más importantes aprobados por el Congreso de la República en los últimos tiempos. Un proyecto de ley que va a permitir el reordenamiento jurídico del Estado peruano. Doctor Santiago Fujimori, ¿podría explicarnos algo de esta novedad legislativa? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, esta inquietud la teníamos desde el año 93 más o menos, de tratar de ordenar un poco el ordenamiento legislativo. Resulta que en el Perú actualmente existen algo más de 32.000 normas con rango de ley. Y el problema es que nadie sabe a ciencia cierta cuáles están derogadas. Y eso evidentemente pues constituye una traba para la administración pública en general, para el ciudadano también en particular, porque creo que el ciudadano y todos los peruanos deben tener en cuenta cuáles son sus deberes y sus derechos. Creo que eso es algo esencial. De tal manera que cuando hemos entrado acá al Congreso, siempre tuvimos esta inquietud de tratar de establecer un orden y, como siempre digo así en términos fáciles, hacer una ventanita de normas vigentes y otra ventanita de normas no vigentes. Y en ese recorrido, en esa inquietud, da la casualidad que me encuentro con el doctor Castañeda, que había ya tenido un banco de datos que venía trabajando desde hace muchísimo tiempo atrás, y con eso nos facilitó muchísimo la labor, y por eso es que estamos avanzando como estamos avanzando. Justamente, doctor Castañeda, usted es un conocido abogado, asesor del Congreso de la República, don Manuel Castañeda, y es un amigo personal también. Es interesantísimo este aporte del Congreso de la República. Y usted me está refiriendo, o le estaba comentando, que había coincidido con el 105 aniversario de la promulgación de la ley número 1, que comenzó a ordenar la legislación peruana al darle números a las leyes. Quisiera que nos comentara algunas anécdotas de este trabajo legislativo. Sí, cómo no. Buenas tardes. Bueno, ha sido una feliz coincidencia. Creo que han habido muchas felices coincidencias en este tema. La primera gran feliz coincidencia ha sido el poder coincidir con el doctor Santiago Fujimori en la idea de llevar adelante este tema. Yo tenía, como él ha referido, una base de datos, y él tenía la motivación política y la visión para hacerlo. Y esto ha podido producir ya un primer paso importante que ha dado el Congreso, y que precisamente se aprobó, como usted dice, en la Comisión Especial Multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo, en el 105 aniversario de la adopción de la ley número 1, de la publicación, perdón, de la ley número 1, que fue la primera ley, el primer intento realmente serio, creo que hubo en la República, para sistematizar la legislación y llevar un orden mejor. Esto es en 1904, ya han pasado más de 100 años, y era imprescindible abordar el tema, ¿no? Como que de hecho se está abordando. Han habido muchas cosas, usted me pregunta sobre anécdotas. En realidad la historia de nuestra legislación es muy variada. Hemos tenido hasta leyes duplicadas. En ocasiones el Congreso enviaba un autógrafo al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo demoraba en enviarla para su publicación en el Diario Oficial. Pasaba el plazo y el presidente del Congreso, como veía que no se publicaba en el Diario Oficial, promulgaba también la ley y la enviaba por su lado. Sin embargo, las dos ya estaban, las dos firmas, las dos normas firmadas iban al peruano en momentos distintos y se publicaban en momentos distintos, pero con idéntico contenido y diferente número. Entonces han habido varias leyes duplicadas de estas leyes que en algún momento, por ejemplo, se expedían diciendo: modifíquese por única vez la ley tal, y después venían 30 modificaciones de esa norma. Doctor Fujimori, ¿cómo beneficia esto ante todo al país, pensando en grande? Usted menciona en el proyecto
de que disminuye, por ejemplo, el costo-riesgo país, ¿no? Y eso, ¿cómo se traduce en beneficios para el Estado peruano, esa disminución de costo-riesgo? Bueno, el riesgo país fundamentalmente se cimenta en las cuestiones, por ejemplo, de la inseguridad jurídica, ¿no? Uno de los temas fundamentales. Y el tener una variedad o un sinnúmero de leyes y que nadie identifique cuáles están derogadas o cuáles están vigentes, indudablemente que perjudica a esta seguridad jurídica, porque en cualquier instancia cualquier persona puede sacar de entre la manga una ley que probablemente estuvo derogada o está derogada, pero nadie puede constatar eso. De tal manera que yo creo que es una necesidad imperiosa si es que queremos seguir creciendo, si queremos entrar en la senda del país, de un país desarrollado, tenemos que hacer este trabajo de ordenamiento. Y esto ya es una tendencia mundial. Tenemos entendido que en Argentina, en Italia, en Canadá, ya se está haciendo este trabajo, y en los Estados Unidos, por ejemplo, hay la tendencia de simplificar el lenguaje para que cualquier ciudadano pueda entender la ley y no tenga necesidad de recurrir pues a los abogados, ¿no? Correcto, ingeniero. Ingeniero, una consulta. Yo pongo el caso en una empresa cualquiera. Entonces, viene el inversionista, invierte 100 millones de dólares, está su proyecto paralizado porque cualquier otra persona o un dirigente politizado agarra y paraliza el proyecto en base a una ley derogada. Y como el empresario en el momento no sabía que estaba derogada, eso traba las inversiones. ¿Ese es el sentido más o menos? Ese es el sentido, es decir, en lo que en términos coloquiales siempre se dice, las reglas de juego claras, ¿no? Para generar empleo. Para generar empleo, para generar riqueza en términos generales. O sea, por un lado se beneficia al inversionista, pero por el otro lado a la gente que está buscando trabajo. Ah, pero por supuesto que sí. Y además en su vida directa, el ciudadano pues sabrá a qué atenerse, ya tiene entendido cuáles son las leyes que rigen en la República. Y sobre este punto, yo creo que hay que hacer hincapié también en la cuestión de la publicidad, ¿no? Se dice que la ley rige a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Peruano. Los amigos de provincia saben perfectamente que el peruano llega o muy tarde o casi nunca llega. Entonces, ¿de qué manera se pueden enterar de la publicación de una ley? Entonces, tenemos que entrar a un proceso de informatizar ya todo el sistema para que el ordenamiento legal pueda llegar al último ciudadano del país, al último rincón del país, y de esa manera pues podremos tener algo de un poco mejor educación cívica, ¿no? Doctor Castañeda, usted como asesor de la comisión presidida por el doctor Fujimori, una pregunta que realmente me tiene con una gran curiosidad. ¿Cómo han revisado 32.199 leyes y además comparándolas y cotejándolas para ver cuáles derogan a cuáles o las modifican? Bueno, ¿cómo han podido hacer tanto en tan poco tiempo? Bueno, en realidad no es que se ha hecho todo ese trabajo en este tiempo. Ya una parte del trabajo la venía haciendo yo hace tiempo atrás. E inclusive toda esta parte, por ejemplo, de las normas derogadas o declaradas insubsistentes o nulas, porque han habido diversas figuras que se han empleado, diversas terminologías jurídicas empleadas para excluir normas del ordenamiento jurídico. Entonces todo esto se ha compendiado en esta ley aprobada por el Congreso, pero esto se ha contrastado a lo largo de